C547 módulo I. La entrevista como herramienta en counseling. La entrevista es una herramienta central en el proceso de counseling. A través de la entrevista, el consultor puede establecer un vínculo con el consultante, comprender sus necesidades y ofrecer el apoyo adecuado para su desarrollo personal. En este sentido, la entrevista no es solo un método de recolección de información, sino también un espacio de interacción humana donde la empatía, la escucha activa y la congruencia son esenciales. Esta clase examina el concepto de la entrevista, sus diferentes tipos y su uso en el ámbito del counseling. ¿Qué es una entrevista en el contexto del counseling? En el counseling, la entrevista se define como un encuentro estructurado entre el consultor y el consultante con el objetivo de abordar y resolver problemas personales, promover el autoconocimiento y facilitar el crecimiento emocional. La entrevista como relación humana. Más allá de la simple recopilación de información, la entrevista en counseling se centra en la relación interpersonal entre el consultor y el consultante. Esta relación se basa en la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia, elementos fundamentales para que el consultante se sienta escuchado y comprendido. La mayéutica y la evolución de la entrevista. La práctica de la entrevista tiene sus raíces en la mayéutica socrática, un método de diálogo que busca sacar a la luz el conocimiento latente en el entrevistado. Este enfoque ha sido adaptado y evolucionado a lo largo de los años en diferentes campos, incluido el counseling, donde el objetivo es ayudar al consultante a explorar sus pensamientos y emociones. La entrevista en comparación con otras técnicas. A diferencia de otras técnicas de recolección de información, como los cuestionarios o las encuestas, la entrevista permite una exploración más profunda de los sentimientos, motivaciones y experiencias del C547 módulo I. Consultante, lo que la convierte en una herramienta ideal para el counseling. La entrevista en counseling no solo recoge datos, sino que construye una relación de confianza entre el consultante y el consultor, facilitando un proceso de cambio personal. Tipos de entrevistas en counseling. Existen diferentes tipos de entrevistas que pueden utilizarse en el counseling, cada una adaptada a las necesidades del consultante y los objetivos del proceso terapéutico. Entrevista estructurada. Este tipo de entrevista sigue un guión predefinido con preguntas estandarizadas que deben ser respondidas por el consultante. Si bien es útil para obtener información específica, puede limitar la espontaneidad y la flexibilidad en la conversación. En el counseling, se utiliza principalmente para realizar evaluaciones iniciales o diagnósticos. Entrevista semiestructurada. En este tipo de entrevista, el consultor sigue un guión flexible, lo que permite al consultante hablar libremente sobre los temas que le preocupan. Aunque hay preguntas orientativas, el consultor puede ajustar la entrevista según las respuestas del consultante. Este tipo de entrevista es ampliamente utilizado en el counseling, ya que permite una mayor exploración emocional y adaptación a las necesidades individuales. Entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es completamente abierta, sin un guión predefinido. El consultante tiene total libertad para hablar sobre cualquier tema, mientras que el consultor guía la conversación de manera indirecta. Este enfoque es ideal para crear un espacio seguro donde el consultante pueda expresarse libremente y explorar sus sentimientos y pensamientos de manera profunda. Cada tipo de entrevista tiene su propósito dentro del proceso de counseling, y es el consultor quien elige el formato más adecuado según las necesidades del consultante. Elementos clave en una entrevista de counseling. Para que la entrevista de counseling sea efectiva, el consultor debe tener en cuenta una serie de elementos que facilitan la comunicación y permiten una comprensión más C547 módulo I. Profunda del consultante. Empatía. La empatía es fundamental en el counseling. Implica ponerse en el lugar del consultante, comprendiendo sus emociones y pensamientos sin juzgarlos. La empatía crea un ambiente seguro y de confianza, lo que facilita que el consultante se abra y exprese sus sentimientos más profundos. Escucha activa. La escucha activa va más allá de simplemente oír lo que el consultante dice. Implica prestar atención a los mensajes verbales y no verbales, hacer preguntas aclaratorias y demostrar interés genuino en lo que el consultante está compartiendo. La escucha activa fomenta una comunicación efectiva y asegura que el consultante se sienta valorado y comprendido. Congruencia. La congruencia se refiere a la coherencia entre los pensamientos, sentimientos y acciones del consultor. En counseling, es esencial que el consultor sea auténtico y transparente en sus interacciones con el consultante, lo que ayuda a construir una relación de confianza y facilita el proceso de autoconocimiento del consultante. Los elementos clave de la entrevista en counseling son las bases sobre las cuales se construye una relación terapéutica efectiva, que permite al consultante explorar y resolver sus problemas emocionales. Desafíos y técnicas en la entrevista de counseling. La entrevista en counseling presenta una serie de desafíos, tanto para el consultante como para el consultor. Superar estos desafíos es esencial para que el proceso terapéutico sea exitoso. Desafío de la resistencia del consultante. En algunos casos, el consultante puede mostrar resistencia a compartir ciertos aspectos de su vida o a abrirse emocionalmente. Esta resistencia puede deberse a una falta de confianza, miedo al juicio o dificultades para reconocer ciertos sentimientos. Para manejar esta resistencia, el consultor debe utilizar técnicas como la validación emocional, que ayuda al consultante a sentirse seguro y comprendido, y fomenta la apertura. Uso de preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas permiten que el consultante explore sus sentimientos y pensamientos de manera más profunda, mientras que la C547 módulo I. Preguntas cerradas se utilizan para obtener información específica. Saber cuándo y cómo utilizar cada tipo de pregunta es fundamental para guiar la conversación de manera efectiva. Manejo del silencio. El silencio puede ser una herramienta poderosa en la entrevista de counseling.
Permitir pausas en la conversación brinda al consultante tiempo para reflexionar sobre lo que ha dicho y lo que está sintiendo. El consultor debe aprender a sentirse cómodo con el silencio y utilizarlo de manera estratégica para profundizar en el proceso terapéutico. Manejar los desafíos de la entrevista de manera adecuada y utilizar las técnicas correctas es crucial para el éxito del proceso de counseling. Fases de la entrevista en counseling. La entrevista en counseling se desarrolla a través de una serie de fases que ayudan a estructurar el proceso y a guiar al consultante hacia una mayor comprensión de sus problemas y posibles soluciones. Estas fases permiten que el consultor aborde el caso de C547 módulo I. Manera sistemática, desde la identificación inicial de los problemas hasta el cierre de la sesión. En esta clase, exploraremos cada una de las fases de la entrevista de counseling, su importancia y las técnicas que el consultor puede emplear para facilitar un proceso efectivo. Fase de apertura, establecimiento del vínculo. La fase de apertura es crucial para construir la relación de confianza entre el consultante y el consultor. En este momento, se sientan las bases para el resto de la entrevista, y es esencial que el consultante se sienta cómodo y dispuesto a compartir. Presentación y clima de confianza. En la apertura de la entrevista, el consultor se presenta de manera cálida y accesible, explicando el propósito de la sesión y estableciendo un clima de confianza. Esto implica explicar claramente cómo funcionará la entrevista, qué se espera del consultante y qué puede esperar del proceso de counseling. Escucha activa desde el inicio. Es importante que el consultor demuestre escucha activa desde los primeros momentos de la sesión. Esto incluye mantener contacto visual, asentar con la cabeza y hacer preguntas iniciales que inviten al consultante a compartir sus pensamientos y preocupaciones. Clarificación de expectativas. En esta fase, también es útil clarificar las expectativas del consultante sobre lo que quiere lograr en la sesión o en el proceso de counseling. El consultor puede preguntar algo como, ¿qué esperas obtener de esta conversación? Para identificar las metas del consultante y asegurarse de que ambos estén alineados. El éxito de la fase de apertura radica en crear una conexión sólida y un ambiente donde el consultante se sienta seguro para expresarse. Fase de exploración, recogida de información. La fase de exploración es el momento en que el consultor busca obtener una comprensión más profunda de los problemas, pensamientos y emociones del consultante. Esta fase implica tanto la recopilación de información como la exploración emocional de los temas C547 módulo I. Planteados. Uso de preguntas abiertas. Para facilitar la expresión del consultante, el consultor emplea principalmente preguntas abiertas que invitan a la reflexión y a la expansión de las respuestas. Estas preguntas pueden ser, ¿cómo te sientes con respecto a esa situación? O, ¿qué impacto crees que ha tenido en tu vida? Reflejo y parafraseo. Durante la fase de exploración, el consultor utiliza técnicas como el reflejo y el parafraseo para asegurar que ha comprendido correctamente lo que el consultante está expresando y para fomentar una mayor profundización en los temas tratados. Por ejemplo, puede decir, parece que te sientes frustrado por la falta de apoyo en tu trabajo, ¿es correcto? Identificación de patrones. El consultor debe estar atento a identificar patrones de comportamiento o pensamiento que puedan estar afectando la situación del consultante. La identificación de estos patrones puede ayudar a enfocar el trabajo en las áreas más problemáticas o relevantes. La fase de exploración es fundamental para obtener una imagen clara de los problemas y desafíos que enfrenta el consultante, permitiendo una intervención más focalizada. Fase de intervención, propuesta de soluciones. En la fase de intervención, el consultor y el consultante comienzan a trabajar activamente en la búsqueda de soluciones o enfoques que ayuden al consultante a manejar sus problemas de manera más efectiva. Esta fase es donde el counseling se convierte en un proceso colaborativo para generar cambios positivos. Creación de estrategias. Una vez que se ha identificado el problema principal, el consultor y el consultante pueden crear estrategias para enfrentarlo. Esto significa que no solo el consultor sugiere soluciones, sino que ambos colaboran para encontrar caminos que se adapten a las necesidades y capacidades del consultante. Técnicas específicas. Dependiendo del tipo de counseling que se esté practicando, el consultor puede utilizar técnicas específicas para guiar la intervención. En el counseling centrado en la persona, por ejemplo, se favorece la autoexploración y el autodescubrimiento, mientras que en enfoques más directivos, como el counseling C547 módulo I. Cognitivo, conductual, se pueden utilizar técnicas como la reestructuración cognitiva o el establecimiento de metas. Fortalecimiento de habilidades. En esta fase, el consultor también puede ayudar al consultante a fortalecer habilidades específicas, como la comunicación asertiva, la regulación emocional o la toma de decisiones. Estas habilidades no solo son útiles para abordar los problemas actuales, sino que también le proporcionan al consultante herramientas para enfrentar futuras dificultades. La fase de intervención es clave para que el consultante comience a tomar medidas activas hacia el cambio y aplicar las estrategias discutidas en su vida diaria. Fase de cierre, conclusiones y próximos pasos. El cierre de la entrevista es tan importante como las fases anteriores, ya que permite consolidar lo trabajado durante la sesión y trazar los próximos pasos a seguir. Es esencial que el consultante se sienta apoyado y con una dirección clara al final de la sesión. Resumen y recapitulación. Durante el cierre, el consultor realiza un resumen de los puntos más importantes tratados durante la entrevista, así como de las estrategias o soluciones propuestas. Esto ayuda al consultante a recordar lo trabajado y le proporciona una visión clara de lo que puede esperar en el futuro. Establecimiento de tareas o reflexiones. Dependiendo del enfoque, el consultor puede sugerir al consultante que realice ciertas tareas entre sesiones o que reflexione sobre temas específicos.
Esto mantiene el progreso entre las entrevistas y ayuda a que el consultante aplique lo discutido en su vida diaria. Cierre emocional y despedida. Es importante que el cierre no sea abrupto. El consultor debe tomarse el tiempo para verificar cómo se siente el consultante al final de la sesión y asegurarse de que se va con un sentido de apoyo y dirección. Una despedida cordial y profesional cierra adecuadamente el encuentro y refuerza el vínculo terapéutico. El cierre de la entrevista proporciona un espacio para que el consultante reflexione sobre lo aprendido y se prepare para la siguiente fase de su proceso de counseling. C. 547 Módulo I. Habilidades comunicativas en la entrevista de counseling. La comunicación es el eje central de la entrevista en counseling, ya que permite construir una relación terapéutica efectiva, promover la confianza del consultante y facilitar la exploración de sus emociones y pensamientos. Las habilidades comunicativas del consultor son fundamentales para generar un ambiente seguro, donde el consultante pueda expresarse libremente y trabajar en sus preocupaciones. En esta clase, exploraremos las habilidades clave que debe desarrollar un consultor para mejorar la calidad de la comunicación durante la entrevista, así como técnicas específicas que permiten una interacción más efectiva. C. 547 Módulo I. Escucha activa, clave para una comunicación efectiva. La escucha activa es una de las habilidades más importantes en el proceso de counseling. Se trata de una forma de escuchar que va más allá de simplemente oír las palabras del consultante, implica estar plenamente presente en la conversación y prestar atención tanto a los mensajes verbales como a los no verbales. Atención plena al consultante. La escucha activa requiere que el consultor esté completamente concentrado en lo que el consultante está diciendo, sin distraerse o pensar en la siguiente pregunta. Mantener el contacto visual, asentir y mostrar una postura abierta son señales no verbales que refuerzan la atención plena. Reflejo emocional. El consultor debe ser capaz de captar no solo las palabras del consultante, sino también sus emociones subyacentes. Al reflejar esas emociones, el consultor valida los sentimientos del consultante, creando un ambiente de confianza. Un ejemplo de reflejo emocional podría ser: parece que te sientes muy frustrado por lo que ha sucedido en el trabajo, ¿es así? Evitar interrupciones. En la escucha activa, es importante evitar interrumpir al consultante. Las interrupciones pueden romper el flujo de la conversación y hacer que el consultante se sienta menos escuchado. En cambio, el consultor debe esperar a que el consultante termine de hablar antes de responder o hacer preguntas. La escucha activa es la base para una comunicación efectiva en el counseling, ya que permite al consultante sentirse comprendido y apoyado, fomentando la apertura y el autodescubrimiento. El arte de hacer preguntas, abiertas y cerradas. Saber hacer las preguntas correctas es una habilidad esencial en la entrevista de counseling. Las preguntas permiten guiar la conversación y profundizar en los temas que son relevantes para el consultante. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que invitan al consultante a desarrollar sus respuestas y a explorar sus pensamientos y emociones de manera más C. 547 Módulo I. Amplia. Estas preguntas comienzan con ¿cómo?, ¿qué?, o ¿por qué?, y permiten que el consultante reflexione sobre sus experiencias. Por ejemplo, ¿cómo te afecta lo que te está sucediendo en tu vida personal? Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, por otro lado, son aquellas que pueden responderse con un sí, o un no, o con respuestas breves. Si bien son útiles para obtener información específica, deben utilizarse con moderación en el counseling, ya que limitan la exploración profunda. Un ejemplo sería: ¿estás contento con tu trabajo actual? Equilibrio entre preguntas abiertas y cerradas. Es importante que el consultor encuentre un equilibrio entre ambos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas son más útiles para fomentar la reflexión, mientras que las cerradas pueden ser útiles para clarificar o confirmar información. Saber cuándo usar cada tipo de pregunta es crucial para mantener una conversación fluida y enfocada. El uso efectivo de preguntas abiertas y cerradas permite al consultor guiar la entrevista de manera constructiva, asegurando que los temas importantes se exploren en profundidad y que se obtenga la información necesaria. Empatía y validación, el corazón del counseling. La empatía es la capacidad del consultor para comprender y compartir las emociones del consultante. Junto con la validación emocional, estas habilidades permiten al consultante sentirse aceptado y comprendido, lo que facilita el proceso terapéutico. Empatía emocional. La empatía emocional implica captar las emociones del consultante y reflejarlas de manera que éste se sienta comprendido. Esto no significa que el consultor deba sentir exactamente lo mismo que el consultante, sino que debe reconocer y aceptar sus emociones sin juicio. Un ejemplo de empatía emocional sería decir: puedo ver lo difícil que ha sido para ti pasar por esta situación. Validación emocional. La validación es el proceso de reconocer y aceptar los sentimientos del consultante como válidos, incluso si el consultor no está de acuerdo con sus percepciones o acciones. Esto refuerza la confianza del consultante en sus propias emociones y lo anima a seguir explorándolas. Un ejemplo de validación sería: es completamente comprensible que te sientas enojado después de lo que pasó, cualquiera C. 547 Módulo I. En tu lugar podría sentir lo mismo. Autenticidad y congruencia. Además de la empatía, la congruencia es fundamental en la relación de counseling. El consultor debe ser auténtico en sus respuestas y reacciones, mostrando una coherencia entre lo que piensa, siente y expresa. Esto refuerza la confianza y credibilidad en la relación terapéutica. El uso de la empatía y la validación emocional en la entrevista permite que el consultante se sienta comprendido y aceptado, lo que facilita la creación de un vínculo terapéutico sólido. Técnicas para manejar el silencio y las emociones intensas. El silencio y las emociones intensas son parte del proceso terapéutico, y el consultor debe estar preparado para manejarlos de manera efectiva.
Estas situaciones pueden ser desafiantes, pero también representan oportunidades para que el consultante reflexione y se conecte con sus emociones. El valor del silencio. El silencio en una entrevista de counseling no debe ser visto como algo incómodo, sino como una herramienta poderosa que permite al consultante procesar lo que ha dicho o lo que está sintiendo. El consultor debe aprender a sentirse cómodo con el silencio y no apresurarse a llenarlo con palabras. A veces, un momento de pausa permite que el consultante profundice más en sus pensamientos. Manejo de emociones intensas. Las emociones intensas como el llanto, la ira o la frustración son comunes en las entrevistas de counseling. El consultor debe manejar estas emociones con empatía y calma, permitiendo que el consultante exprese sus sentimientos sin interrupción, pero también brindándole contención. Por ejemplo, si el consultante empieza a llorar, el consultor puede simplemente decir, estoy aquí contigo, tómate tu tiempo, ofreciendo apoyo emocional sin presionarlo a detenerse. Contención emocional. La contención emocional es la capacidad del consultor para sostener el espacio emocional del consultante sin dejarse llevar por sus propias reacciones. Esto implica permanecer calmado, comprensivo y presente, incluso cuando el consultante expresa emociones intensas o dolorosas. Saber manejar el silencio y las emociones intensas es fundamental para crear una